Mi nombre es José Ernesto Pajo Raimundo, mi número de carnet es 2011 15455. Voy a presentar lo que es la evaluación parcial número 2, por lo cual pues voy a presentar pantalla para que podamos explicar el proyecto. Voy a apagar la cámara para que pueda optimizar el curso. Entonces, acá tengo al lado izquierdo, ya estoy dentro de Android Studio. Tenemos lo que es a la derecha la aplicación ya corriendo. Entonces, voy a probar acá para que nos demos cuenta de cómo la interfaz, ¿verdad? Por ejemplo, primero tengo la pantalla principal con las opciones que solicita la evaluación. En este caso se está ejecutando lo que es estas instrucciones del main, y el layout que estamos mostrando en pantalla pues sería este, ¿verdad? El del main también correspondiente. Entonces, vamos a ir bloque a bloque y luego vamos a ir haciendo las pruebas respectivamente. Entonces, aquí tengo la ejecución. Vamos a darle clic al botón de longitud e ingresamos un texto, por ejemplo, hola, mundo y prueba. Le damos clic en longitud. En este caso me dice que la suma de todos los caracteres es 15. Pues coincidiría con estar tomando carácter por carácter y luego hacerlo la suma, ¿verdad? Yo coloqué este botoncito extra como volver. Yo sé que pues, es una aplicación móvil que pues por defecto el sistema lo tiene, pero creo que es por costumbre que implementé este botón, ¿verdad? Regresamos al menú. Entonces vamos a ocultar esto un momento. Vamos ahora a la parte del código. En este caso vamos a iniciar con el layout vamos a ir por acá por el del main. Tenemos de que primero se le está indicando de que la distribución va a ser lineal, y pues acá especificamos que sea vertical para que nos quede en forma de bloques, uno debajo del otro, ¿verdad? Los va apilando. Tenemos una etiqueta de XML realmente, ¿verdad? Es muy parecido a HTML. En este caso pues necesitamos apertura y cierre. Estos son de autocierre de una vez, ¿verdad? Acá estamos indicando que es un text view. Podríamos compararlo con otros lenguajes como que es una etiqueta. Podría ser un label de Python o un input text de HTML, ¿verdad? Que no es un lenguaje de programación, pero pues lo podríamos relacionar con él. En este caso tenemos que el ancho de este widget que estamos insertando pues va a coincidir con el tamaño de su contenedor padre. Entonces, por eso es que abarca tanto de izquierda a derecha de la pantalla. La altura de este objeto que estamos insertando, de este widget, únicamente va a tener pues el alcance de lo que tiene escrito por dentro, ¿verdad? Por eso es un envoltorio. Entonces, esta altura pues se ajusta al tamaño de lo que tiene adentro. La etiqueta, pues este atributo text sería lo que estoy viendo directamente en mi pantalla, y Gravity me permite pues que el texto quede centrado. Luego tenemos el tamaño de la letra y estamos especificando el tipo de entrada que vamos a utilizar. Entonces esto sería a grandes rasgos la etiqueta TextView. Como había mencionado, pues puede ser comparado con un label. El botón, pues el típico, ¿verdad? Lo conocemos en muchos lenguajes de programación. En este caso, le estoy colocando un identificador. ¿Por qué? Porque necesito hacer referencia a él en la parte lógica. Podríamos verlo como frontend y backend, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro front, que es lo que con el que el usuario interactúa, y el backend, pues la parte lógica, ¿verdad? Entonces para poder hacer referencia a él, le estamos asignando un ID. Este tiene que ser único en todo el proyecto, ya que pues nos puede generar conflicto más adelante, ¿verdad? Entonces en este caso pues le coloqué el prefijo btn. Luego pues tenemos el ancho, la altura, el texto que estamos viendo y su tamaño. Y pues esto se repite, este proceso de colocarle un identificador a cada botón con cada una de las opciones que estábamos viendo en nuestra aplicación. Entonces, ¿qué sucede cuando le dan clic al botón longitud, que fue la primera parte que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a la parte lógica. Vamos a ir aquí al main. Entonces, primero, acá tenemos la clase, pues como está basado Kotlin prácticamente en Java. Y ahí pues se trabaja con objetos. Tenemos la misma característica acá. Es una clase, la cual pues necesitamos iniciar. Prácticamente le estamos diciendo, mira, acá más adelante se va a inicializar nuestra variable, ¿va? Entonces aquí solo la estamos definiendo y le estamos diciendo que va a ser de tipo button, ¿sí? Eso es la definición de nuestras variables. Entonces acá yo lo que hice fue relacionar los nombres que tenía con los ID para estas variables para pues simplificarme la parte de la programación.
Luego tiene una función por defecto que ya viene incorporada con esta clase cuando se crea pues el layout. Y vamos a ir por parte, ¿verdad? Para que tenga sentido todo esto que tenemos escrito. Entonces, la primera sería eh, definir las variables, ya las tenemos. Luego, crear una función, la cual permita relacionar, enlazar o vincular el front con el backend, ¿verdad? Haciendo esa referencia. Entonces, esas variables que ya habíamos definido anteriormente, a la parte superior, pues les vamos a indicar que se vayan al layout, a la pantallita y pues especificamos qué tipo de widget es el que vamos a implementar. Luego a través de la carpeta de recursos, que es la que tenemos por acá a la izquierda, sí, esta carpetita dentro de nuestro proyecto, acá de recursos, le vamos a indicar que acceda a él y que busque el ID que estamos especificando en la derecha. Y ese proceso es el que se repite, ¿verdad? Entonces aquí enlazamos nuestra variable con el tipo de dato, podríamos decirlo, que definimos acá arriba y luego lo vinculamos al ID que establecimos en nuestro layout anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le estamos indicando que pues esta variable btn longitud tiene que ir por este ID. Si nos regresamos un momento, acá teníamos ese ID que habíamos mencionado, que era btn longitud. Vamos a ir por acá entonces al main. Vamos a buscar el de BTN longitud. Acá está, ¿verdad? Entonces coincide, ¿verdad? A este es el elemento al que estamos vinculando en nuestra variable. Este botón se enlazó entonces a la variable y se repite el proceso para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa fusión. Luego, pues como esto es una función, pues hay que invocarla en algún momento. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a invocar cuando se cree pues esta clase, ¿sí? Cuando se haga la instancia de él, ¿verdad? Entonces invocamos a nuestra función y ¿qué va a suceder? Bueno, se enlazaron y luego le aplicamos un evento. En este caso, pues le estamos diciendo que es un evento de oyente y que se va a activar con un clic. Primero tenemos el botón de longitud. Entonces, este botoncito que habíamos enlazado aquí abajo, pues ahora está a la escucha de un clic. ¿Y qué va a suceder cuando le den clic? Bueno, se crea una nueva variable, la cual pues va a tener esta definición, un levantamiento, se podría ver como de otra pantalla, en la cual le decimos que en este paquete se encuentra, y luego cuál es la clase que va a llamar, ¿verdad? Cuando le den clic, en este caso le decimos, mira, bueno, vas a levantar esta que se llama, esta clase prácticamente, la que se llama longitud pantalla. Y ahorita la vamos a ir a explorar qué es lo que tiene. Entonces, dentro de nuestro paquete le decimos que va a levantar esta clase. Luego, pues para que se vea esa ejecución, ese en pantalla nuestra aplicación, esa nueva ventana, entonces le decimos que va a iniciar la actividad. ¿Y qué actividad es la que va a iniciar? Pues la que hemos definido en la parte superior. Este proceso se repite con todos los botones. Entonces, regresando acá a nuestra aplicación, teníamos o sea, aquí en nuestro dispositivo. Entonces, cuando le damos clic en longitud, eso que le di clic acá se está ejecutando a través de esa instrucción. Entonces ahora aquí ya nos cambió la vista completamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos este longitud pantalla? Vamos a ir por acá entonces. Vamos a movernos acá hacia longitud pantalla, el layout primero. Vamos a colocar acá longitud pantalla. Vamos a ocultar esto un momentito. Entonces lo mismo sucede acá, ¿verdad? En este caso, entonces tenemos de que la misma aplicamos y le decimos que va a ser un layout lineal. Su distribución va a ser, bueno, su orientación va a ser vertical. Nuevamente tenemos un texto, ahora no, aquí cambia un poquito porque hace un momento teníamos un text view, que era una etiqueta, un label. En este caso, un edit text lo podríamos comparar con un entry si fuera Tkinter con Python o un input type text de HTML, ¿verdad? Entonces, tengo una entrada, de igual manera le asignamos un identificador para poder hacer referencia a él dentro de la parte lógica. Le damos un ancho, una altura, el texto que vamos a mostrar, la alineación y el tamaño, ¿verdad? Y esto se repite tanto para el texto 2, texto 3, su botón, el lugar donde vamos a mostrar el resultado y un botón de volver. Entonces veamos cómo funciona la parte de lógica. Vamos a ir acá a longitud de pantalla. Vamos a colocar longitud, lo vamos a colocar aquí.
Primero, creamos variables, solo las definimos. Más adelante le vamos a hacer la asignación. Pues aquí está su respectivo tipo de cada uno cuando las definimos. Luego las enlazamos, les asignamos ya un valor, que es lo que teníamos en el XML. Dentro de una función, nuevamente la ejecutamos cada vez que se crea esta clase, una instancia de esta clase. Le agregamos un evento de oyente, una escucha a nuestro botón calcular. Y lo que hace en este caso es que va a tomar lo que escribió el usuario. Por eso tenemos acá este objeto que habíamos enlazado, esta variable. Pues obtenemos su texto y lo transformamos a cadena, ¿verdad? Obtengo el tamaño. En este caso no lo coloqué todavía dentro del objeto. Aquí tengo por aparte un objeto que realiza varias funciones, pero consideré que no era necesario, pues porque solo necesitaba el tamaño. Entonces es por eso que directamente dentro de este evento de oyentes, pues lo realicé. Entonces obtengo el tamaño de los tres. eh, Como son números, hago la operación, hago la suma de los tres valores. Y luego a este objeto que es el que está en pantalla, este que enlazamos acá, le voy a asignar un nuevo texto y aquí pues le concatené lo que me dio el resultado de esta variable y nuevamente lo convierto a texto, ¿verdad? Porque pues si uno es número y el otro texto, al momento de querer hacer la concatenación, pues me daría problema. Regresando a nuestra aplicación entonces ya en ejecución, vamos a ir a longitud, entonces pues fue lo que vimos hace un momento, ahora colocamos todos nuestros valores. Y pues le damos en volver, ¿verdad? Hasta ahí hicimos la prueba. Ahora vamos con primer y último carácter. Entonces aquí colocamos un texto, podemos colocar hola mundo. Damos ver primero y último. Me dice que el primer carácter es H y el último es la O. Vamos a colocar prueba. Le vamos a ejecutar nuevamente. Me dice que la primera letra es P y la última es A. Bueno, exploremos un poco entonces esto. Vamos ahora a primera y última posición. Este sería, ¿verdad? Y su respectivo layout. Sé que esto es lo que acabamos de ver hace un momento, haciendo las pruebas. Creamos nuestros objetos, nuestros widgets. Luego vamos a enlazarlos. Les damos un identificador a cada uno para hacer referencia a él. Dentro de la parte lógica, definimos variables, las asignamos, agregamos, llamamos, invocamos a nuestra función, asignamos eventos de oyente y por último, pues bueno, dentro del evento de oyente aquí sí ya utilicé un objeto. Esta línea de acá es la que le está indicando, bueno, esta constante se va a llamar objeto texto y se le va a asignar pues una instancia de la clase texto. A diferencia de otros lenguajes, pues no es necesario colocar la palabra new, algo similar a Python, ¿verdad? Pues a pesar de que Java sí lo necesita como tal, ¿verdad? Pero pues como está realmente en Kotlin, no es necesario, no es obligatorio. Entonces vamos a explorar un poquito qué hace este objeto. Entonces se crea la instancia, se asigna esta variable y luego le decimos, bueno, como ya es un objeto, vamos a utilizar este método. ¿Cómo sabemos que es un método? Pues porque tiene paréntesis, ¿verdad? Y estamos enviándole un argumento. En este caso el argumento que le estoy enviando pues es lo que escribió el usuario, ¿verdad? Convertido a texto. Vamos a irnos entonces un poquito acá a nuestro objeto texto. Nuevamente acá, pues le decimos, bueno, va a ser una clase, tiene que estar dentro del paquete, ¿verdad? Para que no, para que lo pueda detectar el resto de clases. Entonces, su único atributo, pues una cadena de tipo string. Luego tiene varias funciones. La que estamos haciendo acá es asignar contenido. Este de asignar contenido lo que recibe es un string y lo que hace es que la información que recibió se asigna a este atributo. Esto me da la ventaja, pues se puede ejecutar en una interfaz gráfica o por consola. Entonces, recordemos que el nombre es asignar contenido. Vamos a ir primero acá otra vez. Y acá entonces teníamos asignar contenido, ¿verdad? Este es el método que acabamos de ver hace un momento que lo está ejecutando. Ya que tiene información en su atributo almacenada, pues puedo implementar cualquiera de estos métodos, cualquiera de esas acciones. Entonces, tengo por acá qué es lo que vamos a hacer. Bueno, a este objeto, este widget que tenemos en nuestra aplicación, su texto, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser lo que le estamos asignando acá a la derecha, que sería el objeto que acabo de crear aquí arriba, punto get primer último. Es el nombre que le definí yo. Entonces, veamos qué es lo que hace get primer último.
En este caso, pues lo que le decimos, mira, no, vamos a retornar un string. Por ello estoy obligada a utilizar la palabra return aquí abajo. Ya se lo definí el tipo y aquí está lo que estoy devolviendo. ¿Y qué devolvemos? Bueno, recordemos que cadena es un texto, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo, una variable que va a tener el primer carácter. Entonces con la palabra reservada this hago referencia a un atributo de esta clase. Le digo que mi atributo en la posición cero, pues es lo que me debe de asignar a esta variable. A comparación de otros lenguajes, pues nuevamente son como que una mezcla, o que podríamos verlo de Python y Java. En este caso, pues puedo iterar sobre un string, algo que realiza Python con facilidad, ¿verdad? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, bueno, necesito ese primer carácter y se lo asignas a esta variable. Luego, para saber el último carácter, tomo el texto que está en mi atributo y me voy a la última posición, ¿sí? ¿Y qué es la última posición? ¿Cómo lo puedo hacer de forma dinámica? Porque no sabemos qué texto escribe el usuario. Entonces le decimos, bueno, de ese mismo texto queremos saber la longitud. Recordemos que pues como se empieza a contar desde la posición cero, entonces si solo coloco tis.cadena.len, pues me va a dar el tamaño como tal, pero no estoy considerando entonces el valor de cero, por eso es que le hago esta resta, ¿verdad? Porque si coloco la palabra hola que tiene cuatro letras, pues me va a dar 4. Y la posición 4 no existe, ya que empieza a contar desde cero y la última sería 3. Entonces sería el tamaño -1 para poder obtener ese último carácter. Ya que logré hacer la extracción, bueno, entonces comenzamos a concatenar. Le decimos, bueno, a esa variable la pasas a texto, que es la que teníamos acá, y lo vas a concatenar con este otro texto y lo vas a concatenar con lo que tiene la variable último y lo convertís a texto, ¿verdad? Entonces, esto que me devolvió la función es lo que estoy obteniendo acá y se lo estoy asignando como texto. Y es lo que estábamos viendo nosotros entonces hace un momento, que el primer carácter es P, que sería la posición cero, y la A, que sería el tamaño -1. Volvamos entonces, vamos al inicio, caracteres en posición par. Vamos por acá entonces, vamos a escribir un texto, vamos a colocar, hola mundo, es una prueba. Le damos clic al botón de ver caracteres y me dice que los caracteres en las posiciones pares son H, I. Acá hay un espacio vacío. Recordemos que el carácter en blanco, el espacio vacío, pues se toma como un carácter. Es que lo estamos viendo acá, luego U, D, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pares? Los que son divisibles dentro de dos, ¿verdad? Entonces, veamos la parte lógica nuevamente. Vamos a ir a ya tenemos palabras repetidas. Aquí está el layout de posiciones par. Su distribución vertical. Creamos los widgets. Un área donde pueda escribir el usuario. El botón que hace el proceso, la parte lógica, donde vemos el resultado. Y volvemos. Y recordando que todos deben de tener un identificador único dentro de todo el proyecto. Entonces ya vimos la parte gráfica. Vamos a la parte lógica. Vamos a ir acá. Posición. Entonces, nuevamente, definimos variables, enlazamos con una función, invocamos la función, agregamos un método de oyente. Entonces acá tenemos nuevamente una variable, una constante, ¿verdad? La cual se le está haciendo una instancia de la clase texto. Entonces ya tenemos el atributo. Ya tenemos entonces este atributo cadena y todos sus métodos, ¿verdad? Entonces vamos a ir por acá. ¿Qué hacemos? Bueno, es objeto. Vamos a llamar el método asignar contenido nuevamente. Tomo lo que escribió el usuario y se lo asigno al objeto que acabo de crear a través de ese método. Luego, como ya tiene información, pues puedo hacer uso de él, ¿verdad? Entonces, en mi pantalla le voy a asignar un texto. ¿Y qué texto le voy a asignar? Lo que me retorne este método. Mi objeto punto getCharacterPar. Veamos qué es lo que tiene getCharacterPar. Bajamos un poquito. Aquí lo tenemos. Nuevamente una función, la cual va a retornar un string. Tengo una variable contador cero. La razón del por qué tengo este contador cero. Estoy utilizando un bucle. Este bucle es de tipo, es el while. En lo personal no me gusta cómo trabaja el for acá en Kotlin. No sé, lo siento como que fuera una mezcla entre el for each, tanto de JavaScript como el de Python, pero no le logro agarrarle mucho cariño a ese tipo de for, ¿verdad? Pero entonces decidí entrarle con el while. Tengo una cadena.
e inicia con nada, o sea, soy un string que no tiene nada. Entonces nuevamente digo, bueno, si se cumple esta condición, pues sigue iterando, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición? Si el contador es más pequeño que el tamaño de la cadena que ya se le asignó a este atributo, pues va a ser algo. Entonces viene y hace un if, un filtro, ¿verdad? Si el número que está iterando actualmente al dividirlo entre 2 es igual a 0, ¿por qué hago esto? Porque necesito ir 0, 2, 4 para que sean los pares, ¿verdad? Entonces va a ir aumentando. Entonces, recordemos que el porcentaje representa una división, pero me retorna no el cociente, sino el residuo. Entonces es el operador modular, ¿verdad? Entonces hago la división, si la igualdad da true, si ese residuo es cero, entonces ¿qué va a suceder? Que cadena pues va a ser lo que ya tenía más este contador, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría entonces qué posición es, 0, 2, 4, etcétera, ¿verdad? Pero lo único que estoy haciendo es concatenando. Si el primer elemento pues es la posición 0, pues se le va a concatenar con nada. Y luego a la par se le pone una coma. Luego pasa a 3. 3 dividido 2, no, residuo no es 0, es 1, ¿verdad? Entonces lo omite, pero s- entra o no al if, mi variable contador está aumentando ahora, porque no quiero que se quede enciclado mi ciclo. Entonces tengo que hacer un cambio en esta variable. Entonces aumentamos para ir a la siguiente iteración, aumentamos para ir a la siguiente iteración hasta que se deje de cumplir esta condición y pues se sigue concatenando, ¿verdad? Entonces por último, después de terminar todas las iteraciones, retornamos a este string. Los caracteres var son tanto, ¿verdad? Son este conjunto de caracteres concatenados. Entonces es lo que teníamos por aquí, ¿verdad? Entonces aquí está el carácter, coma, que es lo que estamos haciendo acá, carácter, coma, y así se va. Listo, entonces ya tenemos esta parte, le damos este volver, vamos con el otro, cantidad de vocales, vamos a colocar otro texto, me gusta mucho hacer esta práctica, esta prueba, hola mundo, ver vocales, me dice que la A apareció una vez, la E 0, I 0, O 2 y U una vez. Bueno, veamos entonces cuál es la funcionalidad de esto. Vamos a ir primero a la parte gráfica, cantidad de vocales. Aquí tengo ya, pues nuevamente, lineal, vertical la distribución. Todos los objetos tienen su identificador único. Y pues tenemos un espacio donde escribe el usuario, un botón con el que va a interactuar, donde ve el resultado y el devolver. Entonces vamos a ir a cantidad de vocales, a la parte lógica. Nuevamente, definimos variables. Les asignamos valor a las variables dentro de una función, invocamos la función, método de oyente, creamos el objeto y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, a este objeto vamos a llamar asignar contenidos, pasar el atributo y lo que va a ver el usuario como texto, pues ¿qué va a hacer? Get cantidad vocales. Entonces veamos qué es lo que tiene get cantidad vocales. Aquí ya está. Entonces, nuevamente una función que retorna un string. Hay una variable temporal, le coloqué yo, para no tocar el dato original que tiene el objeto. Entonces podríamos verlo como una función pura, ¿verdad? Porque no tocamos el dato de entrada. Lo convierto a minúsculas para evitar problemas de que el usuario, pues, coloque combinaciones. Yo lo que único que voy a comparar son vocales en minúsculas, como lo tengo acá. Es para simplificarme la solución. Creo mi variable, le digo, bueno, vas a utilizar lo que está acá escrito y vas a contar. Este count es una función que ya tiene integrada Kotlin, la cual me permite pues iterar sobre cada uno de los elementos, tanto de una lista como de un string. Podríamos verlo como un for each de JavaScript. Entonces, lo que hace es ir carácter por carácter y pues que va a ir contando. Esto prácticamente sería la parte interna del for each, ¿verdad? O una función flecha, lo podríamos ver, donde tenemos el parámetro y luego lo va a ir comparando con cada uno de estas condicionantes que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el parámetro sería cada uno de los caracteres. Si yo coloqué hola, pues esa H tomaría el valor para it y lo compara con A. Si son iguales, pues aumentan uno ese contador, ¿verdad? Luego se va al siguiente carácter, la O es igual a A, sí o no, aumenta el contador, ¿verdad?
Y ese mismo proceso estoy realizando con cada una de las vocales y se lo asigno a estas variables. Luego nuevamente concateno, hago el retorno de ese string. Entonces, y es lo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Entonces teníamos cantidad de vocales aquí. Se lo asignamos al objeto gráfico y listo. Veamos qué más tenemos por acá. Le damos a volver, palabras repetidas, ingreso una frase. Esto es un texto de prueba y hola mundo, por ejemplo. Entonces voy a colocar la palabra es. A ver acá, ver palabra repetida. Me dice que aparece, la cantidad de veces que aparece la palabra dentro de la frase es una. Y si yo llegara a colocar algo que no existe, por ejemplo, hoy, ver palabra repetida, me dice que es ser, ¿sí? Entonces está funcionando. Veamos cómo es que se alcanza ese resultado. Nuevamente vamos a ir acá a la parte gráfica, distribución lineal, le decimos que pues es vertical, un texto donde escribe la frase, otro texto, un espacio donde puede escribir la palabra, el botón con el que va a interactuar, donde ve el resultado y volver. Entonces ya tenemos aquí las palabras repetidas en su parte gráfica. Vamos a ir acá a vocales, tenemos entonces palabras repetidas, listo. El proceso que ya conocemos, creo que ya es bastante claro. Lo que interesa es esta sección donde el botón cuando le dan clic, ¿qué hace, verdad? Crea el objeto, le paso como parámetro para que se le asigne el atributo a este método. Luego lo que ve el usuario le asigna un texto y que lo que va a hacer, bueno, va a obtener get repetidas. ¿Qué es eso de get repetidas? Veámoslo por acá. Bajamos un poquito más, decimos, bueno, este sí va a tener un parámetro, tiene que ser string y lo que va a retornar es un string. Entonces, nuevamente, lo que habíamos hecho acá, lo convertimos a minúsculas, la frase que escribió. De igual forma, convierto a minúsculas la palabra que escribió. ¿Verdad? Este de frase lo está tomando del atributo que se le asignó acá inicialmente, ¿verdad? Mientras que palabra, pues es de lo que está tomando directamente de la interfaz gráfica del usuario. Entonces, esto sería esto de acá, por eso es que tiene este valor como argumento, ¿sí? Lo está tomando de la interfaz gráfica y lo está mandando a nuestra clase. Desde aquí ya lo tenemos los dos textos y lo que toca es hacer comparaciones. Lo que se me ocurrió como solución fue crear una lista de strings y que va a tener como cada elemento, pues un split, ¿verdad? Recordemos que el método split pues, existe en todos los lenguajes formales, lo que permite es hacer una separación de elementos a través de un criterio. En este caso, mi criterio delimitador pues es el espacio en blanco, ¿verdad? Entonces, cuando encuentre espacio en blanco, ahí se hace un corte y lo manda como elemento a nuestra lista. Entonces, esta lista pues tiene cada una de las palabras separadas, ¿verdad? Y el espacio en blanco se desapareció. Luego, pues este de veces es cuántas veces se coincide la palabra dentro de la frase, por eso inicia en cero. Nuevamente, por utilizar un ciclo para poder recorrer esta lista, le entré con el while y pues empieza en cero, ¿verdad? Entonces va a ir desde ese valor, desde el cero hasta el tamaño. A diferencia de lo que teníamos acá con el texto, que era un string, pues podemos dar length, pero en el caso de las listas, pues se tiene que utilizar el método size, perdón, el atributo size. Entonces es diferente, ¿verdad? No es algo general como en otros lenguajes, ¿va? Que si es len, pues aplica tanto para listas como cadenas de texto, ¿no? Aquí hace una diferencia. Entonces ya tengo el tamaño, entramos acá nuevamente un filtro. Si la palabra que escribió el usuario es igual al primer elemento de esa lista, que recordemos ya le hicimos la separación, si son iguales, entonces veces aumenta en uno, ¿verdad? Y si no, pues no pasa nada, pero entra el if o no, nuestra variable de control y pues tiene que aumentar, ¿verdad? Para que no se quede en ciclado. Realiza el conteo y si se cumple esa condición, ¿verdad? Entonces, por último, retornamos el resultado y lo convertimos a texto porque esto era un número, ¿verdad? Para poderlo concatenar. Y nuevamente caemos a lo que teníamos acá. Vamos a ir a repetidas. Y eso, valor numérico, es el que le estamos asignando al texto dentro de nuestro objeto en la pantalla. Bueno, entonces ya tenemos ahí cada una de las opciones. En ningún momento se ha explicado lo del botón volver,
pero pues como es lo mismo, lo dejé de último, ¿verdad? Entonces el botón volver lo que hace nuevamente, como ya lo enlacé de la parte gráfica con la parte lógica, le asigno un evento debiente, le decimos que va a intentar levantar dentro de este paquete esta clase, ¿verdad? Que es la principal, y luego pues se inicia la actividad, ¿verdad? Para que cuando suceda esta acción, ¿verdad? Entonces le doy clic, volver, funciona, longitud, volver, y ese sería el procedimiento, ¿verdad? Por último, tenemos los créditos, que lo único que tiene pues es mi nombre, ¿verdad? Como para pues poder identificar quién lo hizo. Y volvemos, vamos a detener esto, vamos a ocultarlo un momento, veamos qué es lo que tiene lo de los créditos, no tiene mayor cosa. Vamos acá, un texto donde está mi nombre y el botoncito de volver, su identificador para que haga la acción de regresarnos, su distribución, y en la parte lógica, pues lo único que hice fue definir la variable, asignarlo a través de una función, invocar la función, el evento de oyente, que es lo que va a levantar cuando inicie esta actividad dentro del paquete y la clase, ¿verdad? Y bueno, entonces eso sería todo lo que corresponde al, al desarrollo de la aplicación, tanto la parte eh, visual, gráfica y la parte lógica, ¿verdad? Espero pues que haya quedado claro cuál sería el flujo de que se está siguiendo para que la aplicación funcione sin ningún problema.